A todas y a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa que hemos convocado en el día de hoy, bueno, pues para comentar las declaraciones que ayer el señor Clavero, el concejal de Hacienda, bueno, pues hacía sobre algunas cuestiones. Miren, ayer el señor Clavero, como les decía, anunció dos cosas. Una, que del primer fondo de reactivación económica había sobrado dinero y dos, que esas sobras las iba a repartir, en palabras textuales del señor concejal de Hacienda, al sector de la hostelería que mayores perjuicios habían sufrido por la pandemia. Eso en palabras textuales del señor Clavero, que eran los establecimientos que no tenían terraza. Nosotras nos preguntamos cómo es posible que sobre dinero de un fondo de reactivación económica que precisamente se creó para poder apoyar a los sectores más desfavorecidos de esta ciudad. Pero es que nos preguntamos también cómo es posible que los sectores más desfavorecidos y los sectores que más damnificados están siendo en esta crisis sanitaria, social y económica estén casi clamando al cielo ayudas y el señor Clavero anuncie que ha sobrado dinero. No terminamos de entender cómo es posible esto. Miren, nosotras pensamos que o se ha hecho un diagnóstico rematadamente mal o no se ha cumplido con el objetivo que en un principio el equipo de gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos habían planteado, o las dos cosas. Miren, Unidas Podemos viene demandando desde el 13 de marzo del año 2020 medidas urgentes para los que peor lo estaban pasando en esta ciudad y en los sectores más afectados. Y esos eran precisamente, entre otros, los que no tenían la posibilidad de instalar terrazas para que amortiguara, aunque sea un poquito, el efecto que estaba provocando la pandemia en el cierre de sus negocios. Hemos denunciado en numerosas ocasiones que las medidas que iban dirigidas precisamente a los establecimientos hosteleros debían priorizar esa cuestión, si tenían o no tenían la posibilidad de instalar terrazas. El equipo de gobierno nunca ha reconocido, nunca, que estos establecimientos fuesen prioritarios. Un año han tardado para darse cuenta. Ayer el señor Clavero lo reconoció en su rueda de prensa. Nunca han reconocido, nunca habían reconocido hasta ayer que los sectores y los hosteleros más vulnerables eran aquellos que no tenían la posibilidad de instalar terraza. Pero es que además se les ha ocurrido la gran idea de repartir las sobras. Miren, si a nosotras esto no lo dicen hace 2 años, yo desde luego no me lo creo. Miren, que por cierto, además, estas sobras no saben ni cuándo las van a repartir, ni cuánto les va a sobrar, ni cómo lo van a hacer. Porque el señor Clavero ayer decía que tenía que hacer las cuentas, que a ver hasta cuándo, cuánto le sobraba, porque ayer decía que habían hecho ingresos por un montante de 400.000 euros y que en total ya llevaban 700.000 del primer fondo del 1.000.000 de euros. Miren, esto se ha hecho rematadamente mal. Que esta hostelería, que el sector de la hostelería y los sectores más vulnerables se están desangrando en nuestra ciudad y el equipo de gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos está dando esta clase de respuestas. Miren, esto se llama no tener ningún tipo de previsión, ningún tipo de empatía con los sectores más castigados en una pandemia, en una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes. Miren, nosotras entendíamos, desde Unidas Podemos, que las posibilidades que tiene una ciudad, las posibilidades que tiene un ayuntamiento, con el fondo de reactivación no se iba a salvar toda la situación que los empresarios y los autónomos y autónomas de esta ciudad tenían, pero que este fondo tenía que venir acompañado de otras medidas, medidas que permitieran desarrollar con seguridad y siempre cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque desde luego lo más importante es proteger la salud de nuestra gente, la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero desde luego lo que sí teníamos claro era que necesitábamos otras medidas que acompañaran a un fondo de reactivación. Está claro que no ha servido, es evidente. Hosteleros, hosteleras
profesionales del sector de la cultura y de otros sectores afectados están permanentemente reclamando una ayuda que sea eficaz para sus sectores, eficaz para poder seguir desarrollando su actividad. Insisto, en condiciones de seguridad y cumpliendo las recomendaciones sanitarias de la autoridad competente. Mire, ante todo esto, nosotras proponíamos varias alternativas. ¿Para qué? Pues para que se pudiera funcionar. Por ejemplo, la modificación de la ordenanza municipal de terrazas, para poder utilizar parte de la calzada, que no somos el primer municipio, ni somos la primera ciudad que proponemos esto. Puede ser que se pueda hacer en otros sitios, pero en Ciudad Real esta es otra de las cosas que tampoco se puede hacer. No sabemos si porque nuestras propuestas son demagogas, si porque son ocurrencias o porque realmente el equipo de gobierno no se pone manos a la obra y lo hace. Pero era una alternativa y una posibilidad precisamente para ese sector que no tenía la posibilidad de instalar terrazas. Bien, teníamos otra propuesta y otra alternativa. Por ejemplo, habilitar espacios alternativos. ¿Para qué? Para que el sector de la cultura pudiera seguir desarrollando su actividad en condiciones de seguridad. Tampoco valía. Bien, pues este ayuntamiento, ¿qué ha hecho? Pues ha permanecido sordo y mudo ante esta realidad. Y esto, desde nuestro punto de vista, viene a demostrar dos cosas. Una, que las propuestas de Unidas Podemos ni son demagogas ni son ocurrencias, porque lo han dicho ya en varias ocasiones algunos miembros del equipo de gobierno, entre ellos su alcaldesa. Y dos, que las declaraciones del señor Clavero han dejado encima de la mesa y han demostrado que nuestras propuestas eran serias y rigurosas. Miren, les voy a decir algo más. Les voy a decir algo más. El 14 de marzo se declaró el estado de alarma, como ustedes saben. El 17 de marzo la señora alcaldesa ya tenía plenas competencias. El 18, Unidas Podemos, este grupo municipal, pequeño y modesto, que hizo su trabajo el 18 de marzo, 4 días después de que se declarara el estado de alarma. Presentamos 10 medidas urgentes que entendíamos que podía ser una propuesta para que el equipo de gobierno comenzara a funcionar, para que este ayuntamiento, para que el pleno de la corporación municipal pudiera empezar a funcionar. El 25 de marzo pedimos públicamente que la alcaldesa compareciera porque queríamos saber qué tenían pensado, cómo lo iban a hacer, cómo iban a abordar la situación y qué hoja de ruta iban a seguir, para que precisamente esto que está ocurriendo no ocurriera. El 22 de abril presentamos el paquete de medidas que entendíamos que podíamos proponer tanto al equipo de gobierno como al resto de corporación municipal. En el pleno del mes de mayo, voy por mayo del 2020, en el pleno del mes de mayo presentamos una moción al pleno, donde le pedíamos al equipo de gobierno y al resto de grupos municipales que convocara a todos los partidos políticos para poder diseñar una hoja de ruta leal y conjunta para que pudiéramos reconstruir Ciudad Real de una forma económica y social. El 12 de mayo pedimos la convocatoria de las mesas de trabajo y el 21 de mayo se llevó a cabo la primera mesa de reactivación. 21 de mayo. Bueno, pues estamos en febrero del 2021. Febrero del 2021. Hemos tenido un año para enfrentarnos a la segunda ola, a la tercera ola, a la primavera del 2020, al verano del 2020 y a las navidades del 2020. Y aquí seguimos, implorando al equipo de gobierno para poder preparar la primavera del 21, el verano también del 21, y para que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en el año 2020. Y seguimos igual, seguimos exactamente igual, seguimos sin saber si se va a habilitar el recinto ferial y se va a ofrecer el recinto ferial al sector cultural. ¿Para qué? Pues para que en vez de cerrar locales emblemáticos de la ciudad, puedan desarrollar su actividad cultural en condiciones de seguridad. Cultura segura, que a más de uno se le llena la boca de decirlo, pero que en esta ciudad no lo vemos. También seguimos sin la modificación de la ordenanza municipal de terrazas, que permita al sector de la hostelería, que no puede tener terraza, poder trabajar en condiciones de seguridad y evitar el cierre de sus locales. Tenemos mucho margen para hacer muchas cosas. Y nos presentamos ante la primavera, que nos queda un mes, ante el verano,
una temporada alta para sectores como la hostelería, sectores como la cultura, sectores de nuestros autónomos, nuestras autónomas y nuestros empresarios y empresarias, sin que el ayuntamiento haya hecho absolutamente nada o lo que ha hecho no ha servido para poder resolver mínimamente esta situación. Y este es el resultado de este Partido Socialista gobernando de la mano de la derecha de Ciudadanos. Miren, ayer presentaba el gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos en el gobierno central, presentaban el plan de choque de la dependencia, que por cierto ha contado con el consenso de todos los agentes empresariales y sindicales y que se sentarán el día 24 de febrero a firmar el acuerdo. Eso es consenso. Esa es la diferencia entre hacer política de la mano de la derecha de Ciudadanos en esta ciudad y la diferencia en hacer política de la mano de Unidas Podemos en el gobierno central. Volvemos a tender la mano desde Unidas Podemos al equipo de gobierno y al resto de grupos municipales para construir el escenario al que nos enfrentamos en el año 2021 y para poder establecer medidas que ayuden de verdad a salir de esta situación, consensuando la hoja de ruta con todos los sectores afectados. Por mi parte, nada más. Si necesitáis alguna pregunta al respecto de este tema o de cualquier otro, estoy a vuestra disposición.